Muy buenos a todos, bienvenidos a este segundo episodio de Esta vez sí. No, ya no es un podcast sin nombre, le hemos decidido poner el nombre de Valor Esperado. Es un nombre que tiene una analogía bastante bonita con respecto al mundo del póker, que es de donde nos conocemos nosotros dos. Traemos un formato de podcast bastante novedoso en el que la idea es escoger un tema que sea interesante, filosófico y sobre el que puedan salir buenos debates y argumentos y nos haremos el uno al otro tres preguntas cada uno. La gracia está en que ninguno de los dos sabemos las preguntas que nos van a hacer y tenemos un límite de tiempo de 1 minuto y medio para responderlas. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Yo soy Buenas a Víctor, todos por aquí, cierto. deseando ya empezar con estas preguntillas que hoy la verdad que vengo picantito, ¿eh? Será que hemos elegido el nombre y estoy más motivado, pero vengo con preguntas difíciles. Sí, hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante, lo tiene todo, es muy filosófico también, puede dar lugar a mucho debate. Es el tema de la maldad. El podcast pasado empezaste tú preguntándome. No, perdón, al revés. Te empecé preguntando Soy yo. yo. Así que si quieres, dale tú. No nos enrollamos mucho más y empezamos con la primera pregunta. Vale, pues empecemos con la primera. La verdad que Dale, dale. me va a costar decidir porque tengo como 5 o 6 preguntas y me Ah, parece bueno, así está bien porque seguramente haya alguna entre los dos que, que que vayan por repitamos. los mismos derroteros la pregunta, supongo. Hay preguntas que son bastante clásicas de hacer, creo, en este tema, así que va, Vale, dispara. empecemos. Va, voy con la primera. Va. ¿Consideras la maldad como un acto conscientemente malo, como algo que yo conscientemente hago con maldad, digamos, o algo que podríamos considerar como un acto absolutamente inmoral? No sé si se entiende la pregunta. O sea, básicamente si la maldad puede ser lo mismo que la inmoralidad. Sí, Hostia, estás jodida, ¿eh? Inmoral. Supongo que la inmoralidad eh, no es algo tan grave como la maldad. O sea, la maldad, por ejemplo, creo que es muy difícil definirla como tal. La maldad creo que depende totalmente de constructos sociales y culturales. En cambio, la inmoralidad, básicamente, si estamos hablando de maldad, hostia, es jodida esta pregunta, ¿eh? Mm, Vale, la inmoralidad creo que es, tú una, tienes unos principios y si los traicionas, puedes estar actuando, o sea, tú puedes actuar en contra de esos principios y estarías actuando inmoralmente. Pero cuando haces el mal, creo que es muy difícil que alguien haga el mal sabiendo que está haciendo el mal. Es decir, por lo que podría llegar a decirse que el mal no, como tal no existe, ¿sabes? Lo que es malo para ti y tú, si yo hago algo, entre comillas, considerado malo para otras personas, si yo lo hago, puede que para mí no sea maldad como tal, si no, no lo estaría haciendo. A nadie nos gusta sentirnos malos, que somos malas personas. Creo que cuando haces un acto que puede ser considerado de maldad, tienes tus razones para hacerlo. Em, En cambio, tú sí sabes cuando estás haciendo algo inmoral y para ti también puede ser inmoral. Entonces, no me acuerdo muy bien cuál era la pregunta ya, pero creo que pueden realizarse actos inmorales perfectamente, siendo consciente de ello, pero la maldad como tal, por empezar dando una idea sobre la maldad, a grandes rasgos diría que no existe la maldad. vale. Habría que controlar un pelín el tiempo porque me parece un poco brusco yo cortarte. Yo tengo un crono aquí, pero claro, es verdad que tampoco quiero cortarte en medio de una explicación. Entonces, bueno, creo que sería interesante de alguna manera poner un crono o así. Me has contestado la pregunta. No sé si, si lo sabes, pero me la has contestado. Porque la pregunta era
si consideras la maldad como un acto consciente o un acto que de alguna manera se podría considerar inmoral. Entonces, has dado una explicación que para mí ha sido bastante importante, ¿no? Y que decía que alguien que está siendo malo no es consciente de que está siendo malo. Entonces, de alguna manera, es como si hubiera alguna justificación superior o un concepto más global, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal, y aunque como tú estás mirando de manera personal, puede que te lo estés saltando. Sí, sí. Era una pregunta bastante, Es una pregunta jodida, sí. bastante... Juntar la maldad y la inmoralidad es algo jodido de responder. Pero bueno, Sí, 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 está era bien jodido. para empezar. Para empezar, para calentar motores. Sí. Vale, yo voy a hacerte algo más genérica, que ya medio la he respondido yo, o he dado una idea de lo que puede significar para mí, pero a ver qué opinas tú sobre este tema. Vale, lanzo. ¿Existe el mal? Es decir, ¿podemos decir que una acción o una intención es maligna como tal? ¿O bien el bien y el mal son totalmente percepciones sociales y culturales? Pues la verdad, tenía una respuesta bastante concreta y justo con tu respuesta me hace dudar. A ver, yo como tal diría que el mal no existe. Estoy de acuerdo contigo en la mayoría de tu respuesta, que creo que de manera personal lo que puede pasar es que tu propio egoísmo y falta de empatía haga daño o inflinja dolor de alguna manera a otra persona. Pero no creo que nazca, o sea, nacemos ni se aprenda a ser malo. La maldad como tal, como el concepto de hacer un mal por el placer de hacer mal, ¿no? Que es como podríamos intuir que podría ser considerada la maldad, no, no considero en ella. Sí que creo que, y por ahí iba un poco mi pregunta, que creo que en esa percepción personal de lo que tú buscas, que puede ser muy egoísta y muy falta de empatía con los demás, se pueden cometer actos inmorales, que para mí la inmoralidad está por encima de la maldad. Sí que creo que hay algunas reglas universales, por llamarla así, como puede ser hacer daño a otros seres, que deberían estar por encima de la maldad personal o el juicio subjetivo. Sí, sí, muy buena respuesta. Estoy bastante de acuerdo. Encima, yo creo que tú ya, corrígeme si me equivoco, creo que ya pensabas más o menos un poco así antes de hacer este podcast, Sí. a grandes rasgos que la maldad no existía. Mm, Yo era un poco al revés, y creo que la mayoría de la gente también. Yo tenía en mente para mí que la maldad existía. Hay ciertos actos que son muy difíciles de explicar si no es con maldad, pero después de estos días darle vueltas al tema de elegir las preguntas que hacerte y pensar en ello, he llegado a la conclusión de que es muy, muy difícil explicar que exista la maldad. Em, Has dado una respuesta que tiene bastante que ver con mi segunda pregunta, pero bueno, te la voy a hacer igualmente luego. Y sí, estoy bastante de acuerdo contigo. Va, dispara la tercera y seguro que podemos seguir debatiendo. Vale, voy con voy con la segunda pregunta, que es un poco complicada, ¿vale? Pero quiero que te plantees te voy a plantear una situación, ¿vale? Y quiero que reflexiones sobre si hay maldad en esos actos, ¿vale? Vale, Te voy a presentar dos situaciones. La primera es, vale, no, no sé si son situaciones 100% reales, pero bueno, si no lo son, da igual porque la vamos a tomar como un ejemplo teórico para reflexionar, ¿no? La primera es que en algunas familias de esquimales, en Groenlandia, es habitual que si llegas de visita, el hombre de la casa te ofrezca a su mujer para pasar la noche. De no aceptar dicho acto de generosidad, los anfitriones pueden ofenderse
y rechazar el regalo puede costarte hasta la muerte. ¿De acuerdo? Esa es la primera situación, ¿no? En que, bueno, un esquimal te ofrece a su mujer para pasar la noche. Y luego otra situación que en etnias de Malasia Central y Borneo, donde por motivos religiosos el sexo no puede rechazarse. Se llama puan, como dato curioso. Cometer puan contra alguien puede convertirse en ofensa para el pueblo y tiene castigo sagrado. Entonces, la pregunta, ¿existe maldad en estos actos? Vale. Para mí la respuesta clara es no, no existe maldad. Eh, es lo que decíamos antes, totalmente. Es un tema cultural, social. La... Alguien ha inventado esas leyes en un principio que se han ido transfiriendo de generación en generación. Para ellos es algo completamente normal. Mm, Entonces, directamente creo que no. O sea, nadie está. Si tú rechazas a la mujer, por ejemplo, rechazas el sexo o lo que sea, y te castigan, no lo están haciendo cometiendo un acto de maldad pura y dura, de querer hacerte daño desinteresadamente o incluso por un beneficio suyo propio, sino porque las leyes son así. Todos vivís en una sociedad donde, cuando vivís en una sociedad, las leyes las aceptas, sean como sean, y creo que no, que en ningún caso es maldad por ponerlo en un contexto de quizás sociedades actuales que todos conozcamos un poco más. El mundo islámico, el mundo árabe, tiene unas costumbres sociales bastante distintas a las nuestras. Varias de esas costumbres las podríamos considerar muy inmorales, digamos, o incluso de maldad en nuestro mundo occidental, en nuestro prisma, pero creo que no, que para nada es maldad. Es simplemente lo que han aprendido, lo que tienen por norma general y nunca, nunca va a ser maldad eso. Es interesante, ¿no? Porque, bueno, buena respuesta en general. Es interesante porque con la tercera pregunta vas a morir. O sea, con mi tercera pregunta, claro, porque al final el problema de eso, de esa respuesta, ¿vale? Que yo estoy bastante de acuerdo y es coherente y comprensible. Bueno, no quiero adelantarme. Luego con la tercera pregunta, después de la tercera pregunta hablaremos del tema, de mi tercera pregunta. Pero bueno, sí, en general Estaría, yo hubiera respondido algo parecido, creo. estaría interesante a ver si alguno puede hacer una pregunta en el que por... Hay algún resquicio de que podamos pensar que realmente hay maldad, hay una maldad pura. Pues ya te digo, Sí, me está costando ver que la maldad existe. Y creo que la mayoría de la gente, yo incluido antes de este podcast, era algo que tenía en mente como algo claro que existía, la maldad, y ahora estoy viendo muy difícil encontrar esos actos de maldad. sí, yo creo que con mi última pregunta va a abrir una ventana ahí. Va a abrir un Vale, vale. punto como mínimo de debate. Ujú. Vale, perfecto. Vale, pues te voy yo con mi segunda pregunta, que has hablado de ello, de hecho, en tu primera respuesta, creo, pero voy a ir igualmente. Vale, ¿crees que el egoísmo extremo y la falta total de empatía puede considerarse maldad? Por ejemplo, se viene el ejemplo de una tortura extrema. Creo que alguien que tenga empatía, si tienes un mínimo de empatía, no podrías llegar, cualquiera que tengamos empatía, no podríamos llegar a tener, o sea, a propiciar una tortura muy, muy extrema. Pero alguien que carezca totalmente de esta empatía y tenga un egoísmo insano, ¿crees que puede considerarse maldad? Mm. Voy a plantear la pregunta como en dos respuestas. Creo que no hace falta tener una falta de empatía total y un egoísmo extremo para llegar a puntos en los que se podría considerar maldad o como mínimo
que lo que estás haciendo es muy inmoral. Planteamos en el último episodio el tema de los nazis, ¿no? De lo difícil que era salirse de esa situación, aunque no fueras, aunque no tuvieras ese pensamiento del partido nazi. Y hubo otro experimento, que no recuerdo ahora exactamente de los investigadores, pero en los que lo que hacían era, tú tenías que tocar botones y eso administraba descargas eléctricas, ¿de acuerdo? A alguien que estaba al otro lado de la pantalla y tú no lo veías. Entonces, a ti te avisaban que a partir de 200 voltios o una cantidad X, eso podía implicar la muerte, ¿vale? Y tú, mientras estabas haciendo el experimento, las únicas respuestas que se te daban era, te has comprometido a esto, has dicho que lo ibas a hacer y tienes que seguir, ¿vale? O sea, eran como muy frías, no había nada de conexión. Pues la mayoría de la gente, si fuera un experimento real, hubiera acabado matando a las personas. Simplemente por el hecho de esa presión que se puede tener a nivel personal. O sea que por eso yo tengo bastante en cuenta que el egoísmo no solo entendido como tu percepción personal o lo que tú buscas, sino simplemente a veces intentar encajar o algo así te puede llevar a situaciones muy extremas. Por tanto, la respuesta creo que es sí, se puede ser malo o puede haber maldad en tus actos más allá del egoísmo personal, porque sí creo, y a medida que voy contestando, sí creo que hay algo más allá de la percepción personal o subjetiva. Sí que creo que hay una moralidad por encima y que sí que hay actos que son enteramente malos. Vale. O sea, ¿crees que hay actos que son universalmente malignos, más allá de culturas y leyes? Creo que sí, creo que sí. Creo que es muy difícil definirlos y es un concepto absolutamente abstracto, pero sí creo que no todo está regulado por la percepción subjetiva, ¿sabes? Por ejemplo, creo que esa idea, la que te decía antes, que muy básica, ¿no? De hacer daño a otra gente, creo que es inmoral y creo que implica maldad. Es verdad que las palabras no juegan un poco, quizá deberíamos definir qué es maldad, ¿no? Porque es lo que te decía al principio, si lo definimos como un concepto de hago daño conscientemente, pues no sería maldad, pero inmoralidad como el concepto de ser consciente que estás haciendo algo dañino, por ejemplo, ¿sabes? Es jodido por el tema de las palabras, pero sí creo que hay actos que no están bien, como mínimo, ¿no? Si definimos la maldad como lo que no está bien, sí que creo que hay actos ahí, pero muy difíciles de definir y evidentemente el juicio personal pues lo nubla bastante, ¿no? Claro, además, el hecho de que seas consciente de que estás haciendo algo malo, o sea, veo muy difícil hacer algo malo si no es con un objetivo. Y ese objetivo, sea o no defendible, obviamente va a haber personas que hagan cosas malas con una cierta intención, que para ti va a ser totalmente inentendible, pero para ellas, para esas personas sí que lo puede ser. Pero vamos a seguir porque mi tercera pregunta va por ahí, Vale. entonces te la voy a Eh, hacer luego. la mía también. eh, a ver cómo la planteo, porque a medida que he ido pensando, me gustaría replantearla un poco por el camino. ¿Puede haber actos que siendo malos se puedan justificar bajo ciertas situaciones? Y te voy a poner un ejemplo, porque creo que hay actos que son muy sencillos de justificar, ¿no? Por ejemplo, la violencia, que podríamos considerarlo como un acto malo o inmoral, ¿vale? Por ya con el juego de palabras, pero creo que es muy evidente que hay en ciertas situaciones, como puede ser la autodefensa, ¿no? Pues estaría justificado, porque ahora ya, bueno, al tema. Hay un tema que a mí me ha costado mucho encontrar un ejemplo de que se pudiera justificar, ¿vale? Y es el abuso infantil. Es un tema que creo que así a priori, ¿no? Es como muy complicado justificarlo de alguna manera. Pues hay una tribu en Papúa Nueva Guinea en la que se cree
que un joven guerrero solo puede ser fuerte si ingiere grandes cantidades de semen. Por lo que de los 7 a los 14 años están obligados, bueno, culturalmente está normalizado que practiquen felaciones a los ancianos de la tribu. Y a partir de los 14 años pasan de ser de inseminados a inseminadores. Por lo tanto, incluso en un acto tan negativamente como puede ser el abuso infantil, hay ciertas situaciones en las que se puede justificar o no sería justificable de ninguna de las maneras. Bueno, primero de todo, menuda costumbre tan rara. Eh, y sobre si es justificable, vuelvo a creer que sí. O sea, creo que al final lo estamos valorando desde nuestro prisma de sociedad Ujú. occidental, totalmente. Entonces creo que no tenemos un criterio y un juicio am, correcto con respecto a ello. O sea, pensamos que tenemos la verdad universal bajo nuestro prisma, pero creo que no es así. Por ejemplo, esto puede sonar raro, ¿no? Pero el abuso infantil, o sea, el abuso infantil, ¿quién ha dicho que eso está mal? ¿Sabes? Es una ley universal que el abuso infantil esté mal, que una persona de más edad tenga sexo con una persona que consideramos menor de edad en nuestra sociedad occidental. Según nuestro prisma occidental, lo sería. Es una aberración. Está muy mal visto, se considera maldad. Pero, es lo dicho, en otras sociedades no. Y, y que no somos distintos a otras sociedades, somos los mismos seres, somos los mismos animales. Eh, yo estoy seguro de que si tú y yo, en vez de nacer en una sociedad occidental con las leyes que existen, hubiéramos nacido en Irak, seríamos personas completamente distintas. Aun siendo las mismas, es más, aun siendo hijos de nuestros propios padres, que nos hubieran dado en adopción y por lo que sea nos crían en una familia en Irak o en un país de esos, hubiéramos salido y tendríamos unas moralidades y aceptaríamos como válida una cultura totalmente distinta a la nuestra y para nosotros sería completamente válido. Por ejemplo, allí casarse con menores es normal, está bien visto. Para nosotros, lo dicho, es una aberración, pero si tú y yo hubiéramos nacido allí, lo veríamos completamente normal. Entonces, creo que, respondiendo a la pregunta, creo que como tal no existe una maldad cuando sigues esas reglas sociales tan instauradas en una cultura, porque es totalmente percepción. Sí, a ver, es complicado. Estoy de acuerdo en que es prácticamente imposible desvincularte de tu cultura, de tu educación. Entonces, al final, aquello en lo que te hayas visto inmerso la mayor parte de tu vida va a ser lo que normalices. Incluso, ¿no? Conductas tan extrañas y aberrantes como puede ser esto que te he contado. Pero es verdad que para ellos estoy seguro que en su cultura no les parece abuso infantil, ¿no? Como tú mismo decías, ¿no? El abuso infantil lo consideraríamos aquí con el prisma de Occidente viendo eso cultura, pero no desde dentro de la cultura, ¿no? Y esto ha pasado aquí también, por si alguien se está alarmando. Aquí hace 100 años las mujeres no podían votar y era un prisma totalmente aceptado. Eh, otras razas han sido esclavizadas, ¿no? Es decir, no somos ejemplo ni maestros de nada, evidentemente, por mucho que ahora nos sintamos en la cumbre del mundo, ¿no? Sí, y lo dicho, creo que en esas sociedades donde ya tienen esas culturas, creo que en ningún modo es maldad. La pregunta podría ser si, si en nuestra sociedad, donde esos actos sí están considerados como malos o muy, muy morales al menos, por ejemplo, si se jugase ese juego de la galleta de Nueva Guinea,
aquí con los menores en Europa. ¿Sería eso maldad? O sea, si rompieses esas leyes, Claro, no, esos aquí dogmas seguro sociales. que lo sería, ¿no? Por nuestra cultura lo sería. Y a mí, de ahí me viene otra pregunta que me parece súper interesante. ¿Qué es más? Te la voy a lanzar. Vamos a hacer, si me dejas, te voy a hacer cuatro. Va, dale, dale. ¿Me la quieres lanzar ya? Venga, Va, sí, te la venga, lanzo el lánzame tú tirón. esta, Te sí. lanzo el tirón. ¿Deberían las culturas que se sienten más avanzadas inmiscuirse en los asuntos de otras culturas que se sienten menos avanzadas y que, según el punto de vista de las primeras, están siendo malas o inmorales? Por ejemplo, ¿debería Occidente ir a esa tribu de Papúa Nueva Guinea a decirles que lo que están haciendo es abuso infantil? Hostias, es un tema muy, muy complejo. Ah, de primeras te diría que no, porque creo que el ser humano es lo suficientemente egoísta. Es más, creo que eso ya ha pasado en en otros momentos de la historia y el remedio ha sido bastante peor que la enfermedad. Es por lo que ha habido siempre conquistas de unas sociedades a otras y al final cuando pasa eso, cuando el, entre comillas, fuerte o inteligente o el que tiene los medios o el que se cree superior que la otra raza o que la otra sociedad, acaba aplastándola históricamente de forma bastante brutal para imponer sus ideas que creen que son mejores, mismamente con los europeos yendo a América y mucho más reciente con los nazis intentando conquistar Europa o intentando aplastar al pueblo judío, pues porque creían que su forma de actuar o de pensar era peor que la suya. Entonces creo que hemos visto que esos actos no terminan bien y acaba imponiéndose un régimen de terror y acabas abusando de tu fuerza, 100%. Entonces creo que no puedes inmiscuirte en esos temas, pero también es muy... Por un lado tengo otras opiniones. Creo que en muchas cosas, en otras muchas no, pero en muchas cosas Occidente, el pensamiento de Occidente, será porque soy de ahí, ¿no? Pero está por encima moralmente que el de otras sociedades. Por ejemplo, por ponerlo sobre el papel, lo que comentábamos antes de casarse con menores en territorios musulmanes. ¿Debería Europa inmiscuirse, bueno, Europa o sociedades occidentales que no piensan así o actúan así, inmiscuirse en esos asuntos y ir allí para intentar cambiar eso? Creo que no puedes, lo primero porque vas a desencadenar una guerra mundial y al final sería a ver quién gana por la fuerza militarmente. O sea, creo que, por acabar, creo que ninguna de esas sociedades va a dejarse aconsejar o va a cambiar sus culturas o sus ideas porque otra sociedad más avanzada vaya a explicárselo y al Ujú. final esas cosas acaban muy mal. Es complicado porque ya hablas de sociedades avanzadas, ¿no? De madurativamente más avanzadas. Pero bueno, como tú mismo has dicho, ¿no? Desde dentro de esas sociedades avanzadas, tú crees Claro. que tal. Es un tema jodidamente complejo, sí, estoy de acuerdo. Eh, Sí, el hecho es que encima yo desde mi prisma occidental veo retrógradas ciertas costumbres del mundo oriental, pero desde allí lo ven totalmente contrario. Entonces, ¿quién tiene la razón? claro, sí, has abierto ahí un melón, ¿no? Sobre el tema de las percepciones subjetivas, ¿no? Y de, bueno, eso sí que es complejo, el tema de la maldad es complejo, pero el tema de quién tiene la razón y de lo que se hace por buscarla, ¿no? Y de las veces que el mundo ha estado a punto de acabarse por mirar por el bien común y por ver quién tiene razón, nos dice la historia que nunca salió muy bien, yo creo. No, además la historia la escriben siempre los ganadores. Exacto. Totalmente. Es muy interesante ese tema porque
am, joder, el tema nazi al final siempre acaba saliendo, pero es que es lo más heavy y lo más temprano que tenemos en nuestra historia. Te puedes ir al mundo romano y tal, pero ya no lo vamos a ver igual. Pero el tema nazi, si los nazis hubieran ganado y hubieran conquistado toda Europa, y a partir de ahí se hubiera instaurado un régimen que durase hasta nuestros días, mm, estaría visto de una forma completamente distinta. Ahora, o sea, tendríamos otro paradigma sobre el mundo y sobre lo que pasó en aquella época que no tendría nada que ver con lo que es ahora. No, totalmente. Al final, como dices, ¿no? La historia siempre la cuentan los que ganan. Y al final esa es la historia que nos ha llegado y la historia en la que estamos viviendo. Y podríamos estar viviendo en una completamente distinta. Eh, y es abrumador pensar en la de veces que se bifurca la historia y lo distinto que podría ser la realidad con todas las cosas que han pasado, ¿no? Y sobre todo las grandes cosas, ¿no? Bueno, como dices, del nazismo y tal, guerras mundiales. Pero bueno, incluso a cosas más a pequeña escala, ¿no? Pequeños cambios que han hecho que estemos donde estemos. Y sí, sí, realmente, te digo, es abrumador simplemente pensarlo. Sí. Vale, pues si quieres voy a lanzar la tercera pregunta. Venga. Creo que ya hemos contestado cosas parecidas, pero vamos a llevarlo un poco al extremo. Mm. ¿Cómo definirías actos como am, atentados terroristas sin ningún tipo de piedad? Atentados que buscan infligir el máximo daño posible al máximo número de personas inocentes. ¿Puede haber maldad ahí? Sí, creo que hemos contestado ya cosas parecidas. Y la verdad que cada vez que hablo, creo que me queda más claro. Eh, Creo que para la persona que está cometiendo no hay maldad consciente, es decir, no está cometiendo un acto de maldad porque en su cabeza entiende, por ejemplo, un terrorista, el que se estampó contra las Torres Gemelas, entiende que lo hace con un propósito y en su cabeza ese propósito es bueno. Creo que el propósito de la gente siempre es bueno y siempre está buscando bueno para alguien, no digo bueno en general, bueno para alguien, en plan, hay una intención detrás, no es maldad indiscriminada. Al final, aunque tú te estampes o atropelles a alguien o mates a alguien, creo que tu intención detrás es conseguir algo para ti, que sea bueno o para más gente, ¿no? Sí que creo que siempre tiene una intención, o sea, no creo que exista la maldad indiscriminada, no creo que la gente sea mala por algo. Sí que creo por eso que lo que te digo, ¿no? Que viéndolo desde un prisma superior, sí que creo que hay una inmoralidad. Utilizo la palabra inmoralidad para distinguirlo de la maldad, ¿no? Pero sí que creo que hay actos inmorales. Creo que matar a gente es algo inmoral eh, y que luego se pueden justificar con las percepciones personales de cada uno o las creencias o las convicciones o las ideologías, sean religiosas o de cualquier tipo, ¿no? En plan, es como tú a ti mismo te lo justificas o tu tribu lo justifica. Pero sí creo que hay actos inmorales, ¿sabes? Sí, vale. Entonces, por resumir un poco todo esto que hemos hablado, em, diría que la maldad como tal no existe. Sí, Siempre estoy de acuerdo. son actos que dependen mucho de la sociedad y las leyes, constructos sociales en los que te muevas. Lo que sí existen pueden ser, dentro de esas leyes, actos inmorales, que pueden, o sea, creo que lo que llamamos maldad en nuestro mundo se podría mejor llamar inmoralidad. Mm. Sí, al menos yo tengo esa percepción, ¿eh? Es una idea que cuesta de forjar, sobre todo porque mi idea de la inmoralidad es un concepto abstracto no definido por mí ni por nadie, sino un concepto muy abstracto. Supongo que lo más parecido a Dios posible, ¿no? Como si existiera un ente superior que dijera y que lo que concibo percibir de eso, ¿no? Se regiría por reglas muy básicas, ¿no? De no hacer daño a los demás. eh, no sé, supongo que casi esa sería la única regla, ¿no? Sí que considero que hacer daño a los demás es un acto inmoral. Mm, entonces es lo que digo, creo que, como tú bien decías, la maldad no existe, creo que cada uno tiene la maldad indiscriminada, no existe, pero la maldad como actos malos que no hacen el bien,
sí que lo englobaría dentro de esa inmoralidad. Mm, pero claro, ¿qué es hacer actos malos? Son actos malos para ti, Em, para tu prisma. Bueno, creo que no podemos entrar a valorar si otra persona con otra cultura totalmente diferente y otros valores totalmente diferentes, eh, puede estar haciendo, si, si una persona con esas características comete un acto que para nosotros es de maldad Ujú. en nuestra sociedad, creo que no podemos entrar a valorarlo si que él esté cometiendo un acto malo. Lo que sí que podemos valorar es si una persona que vive bajo nuestras mismas leyes y pensamientos sociales hace algo que para nosotros está mal, creo que él sí estaría actuando de forma inmoral. Voy a hacer una última puntualización y cerramos ya, que se está acabando el tiempo. Y es que creo, en mi opinión totalmente personal, o sea, esto no es un resumen del podcast, lo que sí creo es que es la persona que recibe el acto la única capaz de decir si ese acto es de maldad. Si tú me haces algo a mí y yo lo percibo como un acto de maldad porque me haces daño, creo que podría ser un punto en el que lo consideremos inmoral, ¿sabes? Si a mí me está haciendo daño algo que tú haces, es verdad que es súper jodido por el tema de la percepción subjetiva, ¿no? De qué haces tú que me hace daño o qué hago yo si me hago daño, ¿no? Pero si pudiera ser consciente de lo que estás haciendo me hace daño, eh, creo que ahí podría ser un buen punto, ¿sabes? Bueno, ahí diferiría un poco, pero por no extender más este podcast, si los oyentes tienen algo que decir, también es que de este tema podríamos estar hablando Sí, 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 un día estamos de entero. acuerdo. Cualquier idea que tengáis contraria a la nuestra la podéis poner en los comentarios, pues es un tema muy, muy interesante. Y si te parece, Mark, vamos despidiendo este podcast. Me habías dicho que tenías una idea bastante interesante para un siguiente podcast. Sí, la verdad que me ha surgido a raíz un poco de pensar todo esto, ¿no? Pensar de la maldad y ese concepto de inmoralidad. Y la verdad que me han dado bastantes ganas de preguntarte sobre Dios, sobre la idea de no un Dios en particular, no el Dios cristiano o el Dios islámico, no un Dios en particular, sino sobre esa idea de algo superior, quizá incluso ese concepto de inmoralidad que hablábamos, ¿no? Pero me apetecería bastante preguntarte sobre si crees que hay algo por encima de nuestra idea humana. Uf. No contestes ahora Bueno, porque no, no no, nos no va a te dar respondo. tiempo. Ese tema es más extenso aún que este que estamos hablando, pero vale, lo dejamos abierto ahí para siguientes podcasts. Pues nada, ha sido un placer. Creo que se ha quedado unas reflexiones bastante interesantes, muy, muy abiertas. Era imposible, creo, zanjar algo como tal en este tema. Así que nada, Marc, muchas gracias por estar aquí un día más. Un saludo y nos vemos en el tercer podcast. Nos despedimos y que vaya bien. Nos vemos en el próximo podcast.